Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos a través de este medio a distancia. Siempre es un gusto recibirle en una nueva enseñanza. Vamos a estudiar en el primer libro de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 8, y luego en After, como decimos en Estados Unidos, aunque yo estoy en El Salvador, desde el versículo 15, no, le estoy mintiendo, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Repito la cita bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 30, del 1 en adelante. Nos vamos a ir deteniendo poco a poco en algunos versículos. La enseñanza de la Biblia es una enseñanza extensa. Nadie puede decir que comprende y conoce toda la Biblia, porque sería como conocer el pensamiento divino, lo cual es imposible. Pero podemos tener alguna idea de lo que significa. De cada texto hay muchas enseñanzas y uno puede dar conferencias acerca del mismo texto toda la vida y siempre va a encontrar algo para aplicar. Vamos a adquirir más sabiduría esta mañana para vivir con sabiduría. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 30. Sí, ahí ya lo tiene. Hay dos familias que se reúnen en torno a estas enseñanzas para comprender sabiduría y se encuentran en Costa Rica y en México. Cuando digo familia, es que la familia y los muchachos están ahí. Qué bonito eso, mire, eso es una gran bendición para la gente, ¿verdad? Eso es para las familias, es una gran fortaleza. Vámonos entonces al primer libro de Samuel, capítulo 30. ¿Ya lo tiene ahí, hermana? Hermana Juanita. Ya me dio un like la hermana Juanita. ¿Existe en verdad la hermana Juanita? Sí. Otro día les cuento. David derrota a los amalecitas. Como dato histórico, ¿verdad? ¿Y para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Le voy a decir que de los primeros guerrilleros que tiene noticia en la historia de la humanidad es David. Aunque no les guste a los hermanos que escriben con la mano derecha, hay un guerrillero que es David. David ha constituido un ejército. Los más sagrados dirán que es para defenderse, pero en realidad David anda depredando el reino de Saúl. No se anima a matarlo, pero sí es una guerra de baja intensidad que va desgastando al gobierno, a la nación de Israel, y por donde va David, David va arrasando, porque necesita alimentar su batallón de aproximadamente 600 hombres, más las mujercitas que siempre están, ¿verdad?, detrás de los ejércitos, y los niños. Entonces David, cansado ya de ser perseguido, y a pesar de que tiene la promesa de Dios de que va a llegar a ser rey, se agota y dice: pues ya me voy de aquí, de la tierra de Israel, porque un día de estos Saúl me va a matar. Y yo lo que voy a hacer es ir. Y se pasa, dice, a Filistea. Filisteos no es un pueblo propiamente, no es una nacionalidad. Filisteo significa invasor. Es decir, cualquier extranjero que viniese de cualquier otro lado, que tomase posesión de algunas de las tierras que Jehová, Dios, había dado a Israel, se le llamaba filisteo. Filisteo significa invasor. Como el novio de su hija, es un filisteo, le está invadiendo ahí, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta a los papás cuando la hija, ahí por los 14, 15 años, le lleva a uno: te presento un amigo, y uno siente una herida, ¿verdad? Una llaga, ¿verdad?
el corazón. Pero otro día hablamos solamente con los padres, ¿verdad? Porque todos pasamos esos desamores con nuestras hijas, sobre todo si es la hija mayor, ¿verdad? El papito ya no es para uno. Vaya, me estoy desahogando aquí, pero vámonos entonces. El David, el guerrero David, como dice el himno, se ha pasado a Filistea, pero ¿a qué territorio se pasa? En realidad ese es un territorio que Israel ha perdido, porque lo descuidó. Originalmente ahí había dos tribus, una de ellas es la tribu de Judá. ¿Se acuerda usted de Caleb? Sí, Caleb el ceneseo, sí, él exactamente, hijo de Jefone. Sí, sí, justamente, pues Caleb es el que conquista todos esos territorios. ¿Se acuerda de aquella alabanza que dice, pero dame ese monte que con mis fuerzas lo he de tomar? No habrá gigante. Bonitas las alabanzas, ¿verdad? Pero esa zona es la que David está regresando. No se está pasando a otro país. Son tierras que le han decomisado a Israel estos extranjeros, los invasores, que se les denominaba en general filisteos. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, en el versículo 1, ¿dónde estaban David y sus hombres? ¿Dónde estaban estos 600 guerreros? Pues resulta que el rey de Filistea, el rey de los filisteos, el más poderoso de todos ellos, monta una ofensiva final contra el rey Saúl. Y esa guerra está a 180 kilómetros de Siclag. Estamos en la parte sur de Israel. En la parte sur estamos. Y a 180 kilómetros aproximadamente está Jezreel, donde está la guerra. Y David y sus hombres han marchado junto con el ejército filisteo a combatir a Saúl. Han avanzado 180 kilómetros. Pero estando allá, todos le tienen desconfianza y dicen, no, mire, este va a ser como un caballo de Troya, mejor regréselo. Entonces le dice el rey de Filistea, mira, David, los demás no te quieren, regrésate por favor. Y David se regresa. Otros 180 kilómetros. O sea, ojo que este ejército está cansado. Son 360 kilómetros de camino. Cuando David llega y vienen a Siclag al tercer día de marcha, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Bueno, a todo esto, ¿cómo se llama la enseñanza? Está preguntando un hermano. Tiene razón. La enseñanza se llama recupérate de tus pérdidas, o bien recupera lo perdido. Todos, absolutamente todos, excepto los multimillonarios, hemos perdido dinero, salud, trabajos, la paz familiar, problemas con el vecindario. Todos. No hay nadie que haya salido ileso. De la clase media para abajo, todos hemos tenido pérdidas. David va y el guerrero pelea por un botín. Pero cuando regresa, habían asolado a Siclag. Y hermanos, en Latinoamérica particularmente, estamos asolados por todos lados. Esta ha sido una crisis mundial terrible. Ninguno de nosotros había vivido algo así. La crisis económica del 2008, de aquellas burbujas económicas que se dieron en los Estados Unidos de Norteamérica, reventaron, pero en Latinoamérica, si bien es cierto, afectaron no con la fuerza de esta crisis mundial, en todos los órdenes. Es una crisis, es un colapso mundial. Todos los países europeos tienen unas pérdidas económicas gravísimas, ¿eh? Y pronostican que dentro de 2 años aproximadamente ellos se van a estar recuperando, y nosotros en Latinoamérica aproximadamente dentro de unos 5 años. No, la cosa no pinta bien. Y así cuando llega David a Siclag, siente lo mismo que usted siente y lo que yo siento también. Estamos asolados y
le han prendido fuego. Ay, aquel negocio que empezaba a florecer. Aquel puesto de venta que teníamos, ¿no? Aquellos negocios tan clásicos de Latinoamérica que a pura fortaleza se toma una esquina la persona, monta ahí un pequeño venta de tacos, una pequeña venta de mate, algunos productos típicos tradicionales de la población. En El Salvador sería, saca una plancha de para hacer las comidas tradicionales de El Salvador, que plátano frito, que frijoles fritos, todo lo que es tradicional, ¿verdad? Lo que se llama empanadas en Guatemala también. Aquí hay en cada esquina comidas, como en todo Latinoamérica. Pero ese negocio que empezaba a florecer, que ya tenía una clientela, prácticamente se lo consumió la llama. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Pues estos amalecitas, que eran unos depredadores, ya venían de robar, y en la pasada quedan. Y no crea que no sabían que todo ese pueblo estaba en guerra. Los ladrones así son, pasan controlando, dejan señales en las casas, ¿ah? A veces dejan, señalizan hasta con tiza o con yeso en las paredes para decir cuántos son los que habitan ahí. Pues estos perversos, saqueadores, llegan, y como no hay ejército, seguramente no habían ancianos tampoco ahí, más allá del sacerdote, que tampoco era tan anciano, pero el sacerdote siempre iba a la guerra, la iglesia, el ejército y la economía, el poder político siempre están juntos. No olvide eso, no olvide eso, eso no es de extrañarse, ahí está en la Biblia, y lo estoy leyendo yo mismo. Si usted lo mira al revés, que dice Biblia, le dice santa, no voy a decir otra cosa. Y ahora que se reapertura la economía, encontramos que la economía está quemada, dicen los comerciantes. Cuando regresan, le han dado fuego a la casa, le han dado fuego a toda la subsistencia, a todo lo que tenían. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y todos tenemos esa sensación de que nos han robado algo. Todos tenemos esa sensación de que nos faltó algo, que estos 6 meses o más que llevamos en esta situación, lo laboral, cuando empiezan a reaperturar los negocios, ya no contratan a todos. Si eran 10 los empleados, hoy contratan 4, haciendo el trabajo pues de 10. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Óigame, ponga el oído ahí en su receptor. Y los que nos sintonizan a través de los medios virtuales del internet y tienen acceso a este video, míreme por favor, quédeseme viendo, míreme aquí en medio de mis anteojos, aquí miren. ¿Quién de nosotros en esta crisis no ha llorado delante del Señor, lamentándonos de esta situación tan dramática? ¿Cuántos en lo peor de la enfermedad hemos pedido al Señor, Señor, ya estuvo, ya no puedo más? Los hijos piden comida. Las madres piden, algunas han dado a luz en la pandemia. Y nadie sabe qué hacer. Y David, siendo el gran David, el que le salió un ocio, échenme otro porque yo me lo acabo. Y como que hijo de incircunciso. Y le daba al oso que le llegaba. Los leones, imagino los leones, tened cuidado que esas son las ovejas de David, y el muchacho es bien delicado.
lanza unas pedradas como no tenés idea. Los leones ahí, los gigantes le tenían miedo a David. David ya había vencido al gigante Goliat. Y por cierto, era de esa región, de esos filisteos era. La zona donde está David ahí, que ha tomado como territorio, que le ha dado el rey de Filistea, es tierra de gigantes. Y David no sobresalía precisamente por su estatura. A mí se me hace que David era de algún pueblo original de los nuestros, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? En toda Latinoamérica, desde los aztecas, los mayas, los pipiles, los incas, los mapuches, ¿verdad? Todas esas nuestras tribus de nuestros pueblos originales de hace más de 200 años. Pero no me entretengo más. ¿Quién no ha llorado? Mire, si hay una cosa difícil es que le llueve sobre mojado. Se han diagnosticado tantos cánceres, tantas enfermedades difíciles. La crisis misma eleva los sistemas, disminuye el sistema inmunológico y aumenta la posibilidad de tener hiperglicemia o de aumentar los triglicéridos y colesterol. El ácido úrico. Y estamos ahí, ¿qué será? Que yo ya no tomo, ¿verdad? Y estoy mareado. Pues claro, la inactividad lo maltrata a uno también. Todos pensamos que cuarentena era aumentar 40 libras, ¿no? Valga ahí lo jocoso porque soy muy gozoso y además me gusta el Señor porque es maravilloso, ¿no? Y está David, el más valiente de los reyes. David era valiente y tenía otros 30 valientes a la par de él. ¡Qué bárbaro! Y David llora. Y usted, hermano, ¿y por qué le da pena de llorar en esta crisis? Llore. Hace poco un joven está a punto de graduarse y yo le estoy asesorando su trabajo de grado. Me escribe y me dice, mire, me dejó mi pareja. Y me dejó por otro. Y tengo ganas de llorar, maestro. ¿Qué hago? Llore. Llore hasta que se canse. ¿Tiene algún confidente usted? Sí, mi hermano. Pues llore, cuéntele a él cómo se siente y llore. Y la humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó, como decía aquel hermano, ¿no? Yo no sé si era hermano, pero así decía. Y todos podemos desesperarnos hasta el cansancio. ¿Quién no se ha dormido llorando en esta crisis? ¿Ah? A todos nos han pasado noches de insomnio. Y usted también, maestro. Pues sí, claro que sí. Pero aquí está la respuesta para recuperar lo perdido y todavía un poco más. ¿Ah? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ay, los padres de familia, los que llevamos el aporte, el abasto de comida a la casa, nos sentimos más agobiados porque tanto los hijos como la esposa piden porque tienen derecho. Y uno empieza a pensar de otro modo. ¿Y hoy qué voy a hacer? Solo falta que me saquen de la casa. Estos hijos ya no me hablan. La mujer me habla, pero para gritarme. Hay hermanos que están diciendo amén ahí. No le dé codazos a la hermana porque sí lo van a sacar de la casa. Espérese tantito, no se preocupe. Uno se angustia porque de uno es la responsabilidad. Y ahí se angustia mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Miren, en esta crisis todo el mundo culpa a todo el mundo. Y sabe usted que los verdaderos culpables no son acusados. Otro día hablamos de análisis sociológicos. Para eso está la universidad. Pero aquí es un análisis bíblico que podría caber, pero solamente tenemos 30 minutos para las enseñanzas. Cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? Mire qué precioso eso, versículo 6. David se fortaleció en Jehová su Dios. Sustituye su nombre. Está usted en angustia, ha llorado hasta el cansancio, ya no le salen más lágrimas por el dolor, por la economía tan magra, los problemas familiares,
los problemas escolares, los universitarios, Dios me guarde. Los universitarios, los jóvenes bachilleres que se someten a exámenes de fin de año, en una amargura y en una angustia. Pero mire, David se fortaleció en Jehová su Dios. Sustituyamos David por su nombre. Más Juanita se fortaleció en Jehová su Dios. Yo lo voy a decir con mi nombre. Más Didier, o Didier, o Didier, como dicen en Francia, o Didiel, como me dice mi asesora de mi tesis doctoral en Cuba, Didiel se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí está la respuesta. Y mire lo que hace David. Es bueno llorar. Lloré. Si fuera pecado llorar, Dios no le hubiera puesto glándulas lagrimales. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Otro día explicamos lo que es el efod. Solo le digo que esto era parte del ritual de consultar al Señor. Y David consultó a Jehová. Aquí está la otra cuestión. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Seguramente David recordó los salmos que había escrito. Quizá recordó el Salmo 23. Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Este es un valle de sombra. No, mira, Ahimelech, alcanzame el efod. Y ahorita mismo, en este momento, justo ahora, right now. Oiga mi pronunciación, ¿no? Como que soy nativo. Nativo de aquí, de las tribus pipiles. Gloria a Dios. Entonces consulta a Jehová. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Fíjese bien que cuando uno le pide al Señor que la respuesta sea sí o no, este es un ítem de falso o verdadero, de correcto o incorrecto. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Y Jehová dice, sí. ¿Los podría alcanzar? Y Jehová dice, sí. Una cosa es perseguirlos y la otra es alcanzarlos. Y le dijo Jehová, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué tiene cautivo usted? La salud. Persiga su salud porque ciertamente alcanzará la salud y la va a disfrutar. Diga amén en su corazón, ponga la mano en su corazón y diga amén. La mano estirada, oye, no se ponga el puño. La mano estirada en su corazón y diga amén. Perseguiré mi economía, lo que era mío. Persígalos. Amén. Me voy a recuperar de estas pérdidas económicas. Amén. Hágalo. Fortalezcase en Jehová su Dios. Persiga la bendición. Persígala. ¿No será pecado pedirle a Dios que me devuelva lo que tenía antes? Si mis hijos a cada rato me piden, y a mí me regocija que me piden. No me gustaría que le fueran a pedir al vecino, a Rogelio, o a Carmelo, ¿no? o a Bartolo, o no sé cómo le dirán en otros países, ¿no? Pero no, ese es el punto. A mí me da placer que mis hijos se acerquen y digan, padre, papá, dame. Papá, necesito tal cosa. No llegan con, oh, excelentísimo papá Didier, oh, grandioso papá. Me gustaría que tú tuvieras mis... No, hombre, si Jehová es su papá, pídale. Perseguiré mi título universitario, mi título de bachillerato. Persígalo, porque ciertamente lo alcanzará. Póngase la mano en el corazón y diga amén. Y de cierto librarás a los cautivos. Oye, hermano, aquí hay una promesa. Lo que usted tenía antes de todo esto, Dios se lo va a devolver. Y no de Dios es el oro y de Dios es la plata.
¿Y usted cree que Dios es tacaño, miserable? No como algunos esposos que le niegan la quincena a la esposa. No sean así, hombre. Y esposas, por favor, no maltraten a sus esposos porque le llevan el dinerito a la mamá de ellos, hombre. O sea, su suegra, pues. Usted odia a su suegra y la suegra la odia a usted, pero es problema entre ustedes, hombre. El esposo cumple como esposo, vaya, aquí está, para nuestros hijos, para la familia, y esto es de mi mamá, y esto va para la iglesia. ¿Usted da el diezmo, hermano Didio? Sí, yo lo doy. ¿No tiene miedo que se lo robe? Le decía, ya no es problema mío. Que yo no dé el diezmo significa que yo le estoy robando al Señor. Pero yo ya le dije que yo no le doy doctrina, yo así actúo. Usted me pregunta, ¿usted el diezmo? Sí, yo lo doy. Bueno, usted me dice, ¿no le da miedo que se lo roben? Pues no, que tengan miedo de Dios si es que se lo roban. Pero yo a la iglesia local a la que asisto, no, eso es desde los 11 años que tengo de estar asistiendo ahí, los últimos 11 años, esa iglesia ha prosperado. No por mi diezmo, sino porque tenemos un gran administrador ahí como líder. Un tipo muy, muy inteligente, un día lo vamos a invitar a que, bueno, ya le va a tocar. Le vamos a estar de aniversario. Ya le vamos a... Es un teólogo profundo. Miren el versículo 18, por favor ponga atención en el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y usted va a librar todo lo que la pandemia y los creadores de esta situación le han robado. Se va a recuperar. Hermano, ¿y usted cómo sabe que se va a recuperar? Oigan, supóngame a mí multimillonario. Un hijo mío pierde por un problema de salud o por un problema familiar o por un problema laboral. Pierde lo que tenía. Y viene a mí y me dice, padre, he perdido esto y no ha sido mi culpa. ¿Puedes ayudarme? ¿Cuánto perdiste, hijo? Tanto, pues toma, aquí está. ¿Dónde están tus clientes? ¿Dónde está tu estudio? ¿Dónde están tus notas y tu carrera? Persiga la bendición. A recuperar lo perdido. No tenga miedo. Claro, tomé las medidas necesarias en la reapertura económica. Libró David todo lo que los amalecitas, todo lo que la pandemia había tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna. Ay, hermano, qué bendición. Chica ni grande, hasta el centavito, hasta la alcancía del niño, donde estaban los ahorros, hasta eso se recuperó. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Esta pandemia ha hecho perversamente ricos a los multimillonarios y descaradamente pobres a la gran mayoría de latinoamericanos. Sin embargo, todas esas cosas van a ser recuperadas por la gracia de Dios, y todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Más adelante David da un ejemplo y reparte la bendición aún a aquellos que se quedaron en casa. ¿Qué podemos sacar en consecuencia? Todos estamos desolados, todos hemos perdido. Todos hemos perdido. Aquí no hay nadie que, si usted es multimillonario, para usted no es esta enseñanza. Pero si usted es como el común de todos los ciudadanos del mundo, todos estamos desolados, todos sentimos que el proyecto que teníamos en aquel presente de inicio de año tomó fuego. Todos hemos llorado y nos hemos angustiado hasta el cansancio. Hay quienes se han quedado dormidos. Pero mire, eso está recuperándose. Fortalézcase en el poder del Señor. De suyo no van a hacer fuerza, sino en el poder del Señor. Ore, persiga su bendición, porque Dios le devolverá lo que era suyo. Que el Señor le bendiga, le prospere
le abunde. Y no le digo buena suerte, le digo bendito sea Dios de los ejércitos que nos ha prosperado. Bendiciones para todos en Latinoamérica y en el mundo. Amén.